Mari kompuchen Stephanie Pingen ka tu fasi video pengeli tati rey mama pusungumu. Hola a todos, mi nombre es Stephanie y en este video me gustaría compartir con ustedes la familia en Mapuzungún. ¿Feley? Comencemos. La familia en Mapuzungún, familia se dice rey ma. De nuevo, rey ma. Pero en algunas partes usan la palabra ni puché para decir mi gente o familia. Pero eso solamente depende del sector. Ahora, la palabra mamá y la palabra papá no cambian en ninguna parte. Mamá se dice ñuque, ¿ya? Mamá ñuque. Y papá chao. Papá chao. Ahora bien, los abuelos por parte papá y los abuelos por parte mamá cambian, es decir, tienen su nombre distinto. Por ejemplo, abuelo por parte papá se dice la cu. Abuelo por parte papá es la cu. Y abuela por parte papá sería cucu. Abuela por parte papá es cucu. ¿Ok? ¿Feley? Ahora, abuelo por parte mamá es cheche. Abuelo por parte mamá es cheche. Y abuela por parte mamá sería chuchu. Abuela por parte mamá, chuchu. Entonces ahí ya tenemos 4. En vez de español que solamente tenemos dos, abuela y abuelo, acá tenemos 4. Por 2 por parte papá y los 2 por parte mamá. ¿Ok? ¿Feley? Ahora también pasa lo mismo con los tíos. ¿Ya? O sea, el tío por parte papá sería malié. Tío por parte papá, malié. Y tía por parte papá sería palú. Tía por parte papá, palú. ¿Feley? ¿Feley pulamien? K. Tío por parte mamá es huecú. Tío por parte mamá, huecú. Y tía por parte mamá sería ñuquentu. Viene de la palabra ñuque de mamá, entonces ahora es ñuquentu. Tía por parte mamá. ¿Feley la bien? Ya. Ahora, los hijos. Si eres varón, tus hijos se van a llamar, tu hijo varón será Fotún y tu hija mujer Nahue. Repitamos, si eres varón, tu hijo varón es Fotún y tu hija mujer es Nahue. Ahora, si sos mujer, tu hijo será Huentrupuñen. Huentrupuñen. Y tu hija Somopuñen. Tu hija Somopuñen. Y en algunos sectores a los hijos por parte de mujer le dicen coñí. Pero esa palabra en realidad quiere decir que los dio a luz, ¿ya? No necesariamente significa hijo. Aunque sí yo lo he escuchado en algunas partes que usan esa palabra, pero se entiende, pero no es lo que se usa en realidad. ¿Ya? La palabra para decir hijo de mujer es poñén. ¿Ya? ¿Feley? Ahora, los hermanos. Si sos varón, el hermano de varón sería Peñi. Y tu hermana sería la ñen. Repitamos, si sos varón,
tu hermano varón sería Peñi y a tu hermana mujer le dirías Lamien. Ahora, si sos mujer, a tu hermano varón sería Wenchulamien. Wenchulamien, ¿ya? Y a tu hermana mujer le dirías Lamien. Wenchulamien, Somolamien. Algunos lo dicen así, pero no es necesario decir Somolamien. ¿Ya? Y también entran en la familia los esposos y las esposas. Y eso ya es un poquito complicado porque acá en Argentina se dice de una manera y en Chile lo dicen de otra manera. Así que lo voy a decir primero cómo se dice en Chile. ¿Ya? En Chile, esposa se dice curé y esposo se dice futa. De nuevo, en Chile, esposa se dice curé y esposo se dice futa. ¿Fue la miel? Pero acá en Argentina cambia y la palabra curé es una palabra fea, que significa en realidad literalmente como el coito. También, por ejemplo, la palabra curehuen, que en Chile la usan como para decir matrimonio. Acá también, imagínense, si curé es coito, curehuen es como el lugar donde, bueno. Y entonces, en Argentina, a la esposa le dicen ascafi o ascafi somó, ¿ya? Entonces, si estoy en Argentina, no voy a decir la palabra curé, porque es fea, ¿ya? Voy a decir a la esposa ascafi, ascafi somó. Y al esposo, en algunas partes, igual se escucha la palabra futa, futá, como esposo, pero en realidad no lo usan así, más la usan como ascafi también, ascafi wentru. Futa no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra futa, a diferencia de en Chile que tenemos la palabra futa y la palabra futra, acá es como una sola y más se lo dicen como grande. Entonces, en realidad son palabras que cambian por el sector. ¿Ya? Por ejemplo, allá en Chile tenemos la palabra futra para decir grande y acá le dicen futra igual. Entonces, por eso se confunden algunas palabras y por eso no la usan y también porque cambian algunos significados y cambian mucho. Hay muchas palabras que se dicen en alguna forma en Chile y acá se dicen distinto y también el mismo Chile norte-sur igual cambian algunas cosas. ¿Fue ahí también? Este video lo hice bajo la sugerencia de Diana Antillanca, que le envío muchos saludos desde acá de Argentina, de Junín de los Andes, a no sé de qué parte sea. Y espero que les sirva este video, que les sirva la información, que lo hice con mucho cariño y traté de hacerlo lo más claro posible, ya que hay muchas palabras que cambian por la zona y traté de hacerlo lo más neutral posible, ya que también hay otras palabras que se usan y no se usan en todas partes. Así que ahí estuve averiguando, preguntándole a algunas también y que me dieran información de cómo se entiende mejor o cómo lo dicen más en tal parte para poder llegar a una conclusión y poderle traer este video. ¿Ya? Peukayar compuche, Lemoria, Conimun. Chao a todos y si te gustó este video, como siempre, dale like, suscríbete, pon el me gusta y si me quieres sugerir algún otro tema para hacer otro video, solamente tenés que escribirme abajo en los comentarios.